Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, es un gusto de nuevo para mí estar de nuevo con ustedes, compartiendo otra actividad de lo que nos gusta a todos, que es la ortodoncia. Bueno, para los que todavía no me conocen, no tienen noticia de quién soy, aquí está mi nombre. Soy docente en la Asociación Rosarina de Ortodoncia, soy especialista de ortodoncia y ortopedia y dictante de cursos en algunas otras instituciones del país. Para mí nuevamente es un gusto estar con ustedes. Aquí les voy a dejar los enlaces en donde pueden contactarse conmigo o ver esta presentación y la otra que tengo. En esta, en esta presentación vamos a hablar de lo que es diagnóstico y planificación en la ortodoncia actual. Les, les digo de que a esta charla o a esta conferencia la voy a dividir en dos o tres partes por una cuestión de, de tiempos, ya que por los canales de YouTube, para no ocupar tanto tiempo, vamos a tratar de dividirlas en algunas sesiones. Así que vamos a comenzar con lo que sería diagnóstico y plan de tratamiento 1. ¿Por qué ponemos esto? Porque considero que el diagnóstico es la base de la ortodoncia, es el inicio, es el nacimiento de todo lo que va a venir después. Si no tenemos un buen diagnóstico, una buena base, un buen inicio, como en la vida, si no aprendemos primero a gatear, a pararnos, luego a caminar, no vamos a poder llegar a correr, o por lo menos no vamos a correr lo que necesitamos. El diagnóstico no es ni más ni menos que esto. El diagnóstico nos va a dar los fundamentos, las bases para poder iniciar nuestro camino en el tratamiento de ortodoncia. Y luego sí poder correr por la ruta que hayamos elegido para ese paciente. La ruta es ni más ni menos que el plan de tratamiento. Pero vuelvo a insistir, para poder realizar un plan de tratamiento tenemos que hacer un correcto diagnóstico. El diagnóstico va más allá de todo lo que nosotros usemos en ortodoncia, tipo de bracket, microtornillos, distinta aparatología de ortopedia. Insisto, si no realizamos un buen diagnóstico, no vamos a poder andar en el camino del plan de tratamiento. Y en la ortodoncia actual, estamos ya de hace unos cuantos años en lo que se llaman periodos de cambios, en donde se está empezando a enfocalizar y a ver la ortodoncia en el diagnóstico desde otro punto de vista. Es decir, la vemos desde afuera hacia adentro. ¿Con esto qué quiero decir? Dejamos de ver como primera instancia los tejidos duros para empezar a ver el inicio, los tejidos blandos. Los tejidos blandos van a ser en gran parte lo que nos marquen el camino de nuestros tratamientos de ortodoncia. Y junto con estos cambios han venido lo que se llama los cambios de paradigmas. Esos cambios de paradigmas son desde lo que veníamos viendo de la época de Angel hasta los actuales. Hemos cambiado distintas formas de ver los tratamientos de ortodoncia y ya ahora dejamos de ver la posición o las estructuras óseas como medida fundamental para ver una estructura
de cómo los tejidos blandos van a influenciar sobre los tejidos duros, la expresión que van a tener los mismos a partir de los movimientos dentales o esqueletales que hagamos nosotros en nuestros distintos tratamientos de ortodoncia. El tratamiento de ortodoncia tiene una planificación, hay una secuencia para que nosotros lleguemos a un buen camino. Todo esto se inicia con una entrevista, con una ficha clínica a nuestro paciente, un examen clínico, el cual va a ser desde afuera hacia adentro, las estructuras faciales, la estructura bucal, su sonrisa. Vamos también a tomar todos esos datos en los distintos análisis y registros que vamos a tomar. Estos registros, que ahora se los voy a nombrar rápidamente, son las fotografías, los registros de modelos, ya sean los de yeso o los digitales, las radiografías y las tomografías computarizadas en caso o para aquellos que puedan tomarla. Entonces, la unión de estos tres elementos a nosotros nos van a llevar a formar una base de datos y con esa base de datos vamos a tener un listado de problemas o lo que nosotros consideremos que está mal y que hay que arreglar, hay que devolver a un funcionamiento normal. Ese diagnóstico entonces va a necesitar de 5 elementos para que se puedan formar. Y estos son los mismos. Tenemos que comenzar analizando el aspecto dentofacial de nuestros pacientes. Tenemos que ver si el paciente es simétrico o asimétrico, si está todo proporcionado o hay alguna desproporción. Tenemos que ver su perfil, si hay convexidad, recto o cóncavo. Como si también tenemos que ver la estructura de los labios y la exposición de los incisivos. Como punto número 2, vamos a ver las estructuras dentales y las arcadas. En ellas vamos a analizar el tamaño de los dientes, la discrepancia hueso-diente, el análisis del Bolton, las coincidencias de línea media, el apiñamiento o los diastemas. Luego, el tercer paso dentro de nuestro diagnóstico es el estudio transversal de ese paciente. Tenemos que analizar transversalmente si está todo en condiciones o si hay que actuar sobre los maxilares en forma transversal. Luego tenemos que hacer un análisis vertical y luego el sagital. Con todo esto, nosotros vamos a comenzar a hacer nuestro diagnóstico. Tenemos que hacer un análisis exhaustivo de cada uno de estos puntos para poder así luego sacar nuestro diagnóstico y así nuestro plan de tratamiento. En todo esto no tenemos nunca que olvidarnos de los hábitos. Los hábitos son un elemento, una parte muy importante. Yo creo que es el 50% de más de los tratamientos de ortodoncia. Si no corregimos los hábitos de respiración, de posición de la lengua, algunos hábitos como la deglución atípica, la interposición lingual, la colocación, la succión de los dedos o de algún otro elemento pernicioso que altere el funcionamiento de nuestro sistema estomatognático. Los hábitos son fundamentales y muchas veces nosotros, los ortodoncistas, somos los primeros en descubrirlos. Somos los primeros en ver que un paciente, que un niño
tiene una interposición lingual, tiene una deglución atípica, que es respirador bucal. Somos nosotros los primeros que vamos a observar cualquiera de estas situaciones. Entonces somos los primeros que tenemos que hablar con los padres, explicándole cuál es el motivo y cómo altera toda la estructura de los tejidos duros y blandos el mal funcionamiento de la respiración o de la posición de la lengua. Eso es también una parte muy importante de nuestro diagnóstico, el resolver los hábitos. Habrá que derivarlo a un otorrinolaringólogo, a una fonoaudióloga o logopeda, como llaman en algunos otros países amigos, pero tenemos que trabajar a veces en equipo para poder resolver estas situaciones. Aquí vemos, bueno, lo que le decía anteriormente, la succión digital que va a llevar por lo general a esta mordida abierta y a esta interposición de la lengua que va a querer ocupar ese espacio que no está cerrado por las piezas dentarias, la colocación de los dedos. Todo esto ocasiona alteraciones tanto dentales como esqueletales. Entonces, cuando nosotros trabajamos sobre ese listado de problemas y tenemos nuestros problemas, tenemos que enumerarlos o ordenarlos de mayor a menor importancia. Y aquí nunca olvidarnos de cuál es el motivo por el cual viene el paciente. Este es el principal, por lo menos el que tenemos que tener más presente, porque por el cual el que viene nuestro paciente a la consulta. Un paciente nunca viene a la consulta a decirnos, doctor, tengo una clase 2, tengo una sobremordida, los incisivos me están cubriendo mucho a los dientes inferiores. Por lo general, el paciente viene y te dice, tengo los dientes torcidos, tengo los dientes chuecos, no me gusta cómo tengo el colmillo aquí arriba y me está molestando, no me gusta la sonrisa que tengo. Entonces, ese es el primer problema que nosotros tenemos que resolver. Después, sí, obviamente, todo lo que nosotros vemos, que en muchas ocasiones, o por lo general en la mayoría, es mucho más importante que por lo que viene el paciente. Pero nosotros podemos resolver todos los otros problemas, pero si no resolvemos el motivo por el cual vino el paciente, no tendrá éxito nuestro tratamiento. De aquí al plan de tratamiento, que va a tener las soluciones del mismo. Este plan de tratamiento con las distintas soluciones va a tener que ser evaluado y consensuado y explicado al paciente o a sus padres. Presentar posibles planes de tratamientos alternativos en caso de que el plan A o el plan principal no sea acordado por el paciente. Entonces tenemos que tener una opción, un plan B, para poder presentarle también a nuestro paciente. Una vez explicado el plan de tratamiento, los detalles del mismo que nos van a llevar a la mecánica y a la efectividad del tratamiento. Entonces, el diagnóstico y el plan de tratamiento debe conocer estos aspectos, los distintos aspectos que debemos tener a la hora de diagnosticar y planificar nuestro tratamiento de ortodoncia. ¿Estamos? Tenemos que tener presente un buen diseño del plan de tratamiento. Tenemos que estar muy seguros de lo que vamos a hacer. Tenemos que anotarlo, escribirlo y planificarlo de una forma que después no tengamos ningún inconveniente en nuestro camino a seguir. La corrección de los tratamientos de ortodoncia van a tener distintos intervalos o distintas etapas. Vamos a tener una corrección netamente dental,
que es la de los movimientos ortodónticos que realizamos con la ortodoncia. Un tratamiento ortopédico en donde hay mayor movilidad tanto de los dientes y de la parte esqueletal, movimientos ya sea de mandíbula o de maxilar. Y la tercera alternativa o intervalo es en donde hay una mayor cantidad de movimiento, que es lo que nos dan los tratamientos quirúrgicos. ¿Cuántos son los movimientos? ¿Cómo podemos cuantificar nosotros esos movimientos? Bueno, lo tenemos aquí con el famoso envolvente de discrepancia, que ya aparece en todos los libros de ortodoncia, el cual nos muestra los distintos movimientos. Por ejemplo, con nosotros podemos ver que, vamos a marcar, que con ortodoncia el incisivo superior se puede retruir hasta 7 milímetros, mientras que con ortodoncia el incisivo superior se puede volcar o vestibularizar 2 milímetros. ¿Está bien? Con ortopedia, el incisivo superior puede retruirse hasta 12 y adelantarse 5. Y quirúrgicamente nosotros podemos dar este envolvente de movimiento, que ya va a ser obviamente al maxilar. Lo mismo sucede para la mandíbula y los dientes inferiores. Nosotros con ortodoncia al incisivo inferior podemos retruirlo 3 milímetros y volcarlo o adelantarlo con muchísima suerte hasta 5. Pero lo ideal es no pasarse de los 2 o 3 milímetros. Yo personalmente creo que hasta 3 se puede adelantar el incisivo inferior. Después ya es más complicado. Entonces, comenzando con nuestro diagnóstico, vamos a comenzar a realizar el análisis del diagnóstico facial, es decir, el análisis del rostro, lo que vendría a ser la macroestructura facial. Y vamos a analizar nuestro rostro de frente, con la sonrisa y de perfil. Las fotos intraorales también son importantes para el análisis de la oclusión y del estado actual del paciente. La evaluación del rostro es importante porque nos está marcando las distintas estructuras y la sonrisa del paciente cuando nosotros estamos realizando nuestros estudios. Entonces, vamos a hacer un análisis de frente en donde vamos a ver los 3 tercios, el tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior. El tercio superior con una línea que en el nacimiento de la frente hasta glabela, tercio medio de glabela hasta subnasal y tercio inferior de subnasal hasta mentoniano. El tercio inferior tenemos que a su vez dividirlo con una línea en comisura que nos divide a ese tercio inferior a su vez en un tercio superior y en 2 tercios inferiores. Las proporciones transversales, el estudio de los 5/5, aquí tenemos los 5/5, el que va desde el ala de la nariz, el ala de la oreja hasta el ángulo externo del ojo, el segundo quinto que va desde el ángulo externo hasta el ángulo interno del ojo, el tercio medio que va entre los 2 ángulos internos y se repite del otro lado. Aquí es donde vamos a ver las distintas asimetrías
o simetrías que presente nuestro paciente, y de ahí nosotros veremos si esas asimetrías, el origen de las mismas, si son esqueletales, y a futuro la resolución de los casos. Pero es importante visualizar a nuestro paciente, tanto de frente como lo hicimos anteriormente de perfil. Aquí lo tenemos en una visión de perfil, también con los 3 tercios, el tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior. Y ahí es donde veremos las proporciones que tiene nuestro paciente facialmente. Obviamente que todo esto lleva a un análisis cuantitativo, pero no cualitativo. No podemos ejercer o podemos decir qué es lo más lindo o lo más feo de nuestro paciente, ya que la belleza, como decía Aristóteles, no se mide, sino que la belleza está en los ojos de quien la mira. Quien mira a una persona es el que le otorga mayor o menor belleza, más allá de que obviamente hay algunas personas de que son bellas para todo el mundo que la mira. Otro elemento importante a evaluar en nuestras estructuras faciales es la evaluación nasal, la del ángulo nasolabial. El ángulo nasolabial es importante evaluarlo. Su valor normal está entre 90 y 102 grados. A su vez, después esto lo voy a explicar más detalladamente, tenemos para analizar la posición de los labios con una simple línea que nosotros podemos tirar, que va desde la horizontal verdadera, perpendicular pasando por subnasal. Esa línea tiene que quedar a una determinada distancia del labio superior, del labio inferior y del mentón. Eso nos está marcando una buena relación. Aquí tenemos los valores que corresponden a una buena posición de cada uno de estos 3 tejidos blandos. Estos se van a ver alterados en nuestros movimientos dentales en el tratamiento de ortodoncia u ortopedia. Aquí tenemos lo que le estaba diciendo anteriormente, el ángulo nasolabial, ese ángulo que por determinados movimientos ortodóncicos se puede alterar y puede estar variado, ya sea por la posición del incisivo superior, la posición del labio y la forma de la nariz. Luego de realizado nuestro análisis facial, nuestro análisis macroestético, vamos a la segunda parte. Vamos a ir a un análisis de los modelos, al estudio de los modelos. Este estudio, que como dije anteriormente, se puede realizar por los ya conocidos modelos de yeso o bien los nuevos estudios, la nueva forma de realizar el estudio, que es de forma digital, con los distintos software que hay en el mercado, nos permiten hacer un análisis tanto de la discrepancia hueso-diente, el análisis de Bolton. Podemos ver el ancho de las arcadas a nivel dentario y una presunción del ancho esqueletal. Este estudio de los modelos nos va a llevar a saber la cantidad de apiñamiento que tenemos en nuestro paciente o los diastemas, los espacios que necesitamos. Ya en parte nos puede llevar el estudio de los modelos por la cantidad de apiñamiento que tengamos, la cantidad de discrepancia hueso-diente que encontremos. Podemos ir empezando a ver para hacer un análisis de si vamos a necesitar extracciones, si vamos a necesitar stripping.
¿O qué otro elemento? Recordemos que una discrepancia negativa que no supere los 4 milímetros es una discrepancia que podemos considerar leve. Una discrepancia entre 5 y 8 podemos considerarla una discrepancia moderada. Estamos hablando de esto siempre negativo, ¿eh? Esto estamos hablando de una discrepancia negativa. Si nuestra discrepancia es mayor a los 9 milímetros, aquí entonces ya tendríamos que empezar a encender la luz roja del semáforo y evaluar hasta dónde vamos a poder tratar este caso sin extracciones. Esto no quiere decir tener una discrepancia mayor a 9 que sí o sí es para extracciones. Hay otros elementos a valorar: la salud gingival, la salud periodontal, la posición de los incisivos, si el movimiento de los incisivos mejora o empeora nuestro perfil. Entonces, este valor o esta discrepancia negativa que sea mayor a 9, si bien es un indicativo de que podemos ya estar hablando de un tratamiento con extracciones, no es un 100% de que vayamos a necesitar extracciones. El diagnóstico de las arcadas, como ya le decía, la discrepancia, la recolocación de los incisivos. ¿Qué tenemos que ver nosotros para la recolocación del incisivo? Primero, su discrepancia cefalométrica, su posición, la distancia que hay del incisivo con respecto al plano apogonion o también en el caso del incisivo superior, que ya después lo voy a hablar más detalladamente, la posición del incisivo superior con respecto a una línea perpendicular a la horizontal con respecto a esa posición del incisivo, para ver cómo está. Pero recordemos que si los incisivos inferiores se protruyen, la mitad del valor total de la discrepancia, es decir, si tenemos una discrepancia negativa de 6 milímetros, nosotros protruimos 3 milímetros los incisivos, esa protrusión de 3 milímetros es el valor total de la discrepancia. Porque siempre recordemos que esto se multiplica por 2, es por hemiarcada esta protrusión que nosotros estamos haciendo de los incisivos. Si yo adelanto 3 milímetros el incisivo, es por hemiarcada, es decir, es 3 milímetros de un lado y 3 del otro, con lo cual son los 6. Y también, si voy a retruir los incisivos, yo voy a requerir el doble de lo que necesito de retrusión. Es decir, si yo retruyo 2 milímetros mis incisivos, es decir, el espacio que tenía de esos incisivos, yo lo multiplico por 2 y en total estoy tomando 4 de lo que yo tomé para recuperar el espacio. Ejemplo, si yo voy a hacer un tratamiento con extracciones y voy a sacar 2 premolares, yo tengo a un diámetro de 7 milímetros cada premolar, yo voy a tener 14 milímetros de espacio. Si voy a retruir los incisivos
inferiores, 2 milímetros por cada lado, en total son 4, lo cual de los 14, 4 ya consumí con la retrusión de mis incisivos. De aquí, luego de hecho este análisis, vamos a ver y vamos a tener la conveniencia o no de protruir o retruir nuestros incisivos y valorar de qué forma actúan estéticamente sobre el perfil de los labios. Seguimos con el diagnóstico de las arcadas sobre el estudio de los modelos. Y ahora vamos a hablar de la adaptación funcional. ¿Cuál es la adaptación? La adaptación es el espacio que se va a ganar por el ensanchamiento a nivel dentoalveolar de nuestras arcadas. ¿Por qué digo a nivel dentoalveolar? Porque los arcos, en especial los arcos de última generación, que actúan con un movimiento expansivo a nivel lateral, generan un movimiento que nos hace recuperar espacio, tomando desde la distancia del centro de la corona del diente hasta la línea del Wallerreich. El diente, nuestras piezas, tienen una inclinación con respecto desde el centro de la corona hasta el Wallerreich. Esa distancia, si está aumentada por una lingualización de los incisivos, al trabajar estos arcos van a enderezar estas piezas y nos van a hacer ganar espacio que es limitado. ¿Cuánto es el espacio que nos puede hacer recuperar? ¿Cuánto es el margen de expansión que nosotros tenemos? Cuando yo antes me refería a esto. Desde el centro, el punto FA, hasta lo que sería la línea del Wala, hay una distancia que nosotros tenemos que tener. Esta distancia, normalmente, a nivel de molares, es de 2 milímetros, desde el centro de la corona clínica hasta el punto Wallerreich. Si esta distancia está aumentada, es lo que nosotros vamos a suponer que tenemos una distancia de 3 milímetros. Nosotros vamos a ganar, en este caso, 1 milímetro de este lado y 1 milímetro de este otro lado, con lo cual estaríamos logrando 2 milímetros de expansión. Entonces, en cada una de nuestras piezas, nosotros vamos a tener que a nivel de los molares, nosotros podemos llegar como máximo a tener 3 milímetros de expansión en total, de aquí a aquí, no de cada lado, 3 milímetros en total. A nivel de los segundos premolares, podemos ganar entre 2 y 3 milímetros. A nivel de primeros premolares, 2 milímetros. A nivel de canino, como mucho 1. Y como volcamiento de los incisivos, 2 milímetros. Si nosotros sumamos, tenemos 1 que podemos expandir como máximo a nivel de canino, 2 como máximo a nivel de primeros premolares, vamos a suponer otros 2, y 3 aquí, estamos hablando de unos 7 milímetros que podemos ganar de espacio con la expansión dentoalveolar. Ahora bien, ¿esto es siempre? No, no es siempre. Tenemos que hacer un análisis de esta expansión dentoalveolar a nivel. Tenemos que hacer una medición, como les mostraba recién, desde el Wala hasta el centro de la corona, en cada una de las piezas, tomando unas medidas y viendo que estas medidas,
en los cursos de larga duración, nos lleva a veces toda una mañana explicar y mostrar bien y ver cuánto es el cálculo de ese WALA y ver cuánto vamos a ganar. Y como decía anteriormente, no siempre esto se va a expandir y no siempre que se pueda hay que evaluar principalmente el estado gingival, el estado periodontal, porque nosotros en una pieza que no se encuentra lingualizada no vamos a lograr esos 2 milímetros. ¿Por qué? Porque no va a actuar a nivel de ensanchamiento el arco en esta zona. Si el diente está bien colocado, el arco va a pasar y no va a ejercer, no va a actuar sobre este premolar. Muy distinto que si este premolar está lingualizado, acá sí vamos a lograr. Entonces, acá a lo mejor logramos 2 milímetros, pero aquí no logramos el ensanchamiento correspondiente. Entonces, esto no siempre se da. Hay que hacer un buen análisis de la arcada para evaluar y ver cuánto vamos a expandir dentoalveolarmente. Esto no es mágico, no es que vamos a poner un arco y vamos a lograr la expansión dentoalveolar. Por favor, ténganlo en cuenta. Esto no lo vamos a lograr siempre. Entonces, continuando con la expansión, también vamos a estudiar la curva de Spi, vamos a ver si tenemos una curva de Spi muy profunda y si vamos a ganar o vamos a perder espacio al aplanar esa curva de Spi. Vamos también aquí a analizar el tema en base a esa discrepancia, en base a la adaptación funcional que pueda tener esas arcadas, si vamos a necesitar stripping o vamos a necesitar extracciones. Bueno, aquí termino la primera parte de este diagnóstico en ortodoncia. Voy a finalizar aquí por una cuestión de poder llevarlo a los canales y que sea de fácil acceso. Luego voy a subir la parte de diagnóstico 2, que en ella voy a hablar de lo que nos estaría faltando, que es el diagnóstico cefalométrico y el diagnóstico de la sonrisa. Así que los dejo y después continuamos con la segunda parte de diagnóstico, en donde vamos a terminar de hacer una evaluación para poder realizar los distintos planes de tratamiento.